Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues el día de hoy estoy con Alejandra Pérez de Celis. Vamos a platicar sobre un tema muy importante, nuestros adolescentes, sus emociones, cómo están viviendo la pandemia. Es un tema que, bueno, yo te invito a que nos escuches. Ahorita te voy a platicar un poquito más acerca de mi invitada de hoy, a quien, bueno, pues le doy las gracias. Muchas gracias, Ale, por aceptar la invitación a Al platicar contrario, conmigo el día de hoy. al contrario, Clau, muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy, soy toda oídos. Gracias. Bueno, pues déjenme les platico quién es Ale, Alejandra, que además, bueno, creo que la conozco de hace mucho tiempo. En realidad no nos, o sea, somos colegas de la Ibero, pero bueno, apenas nos reunimos, ¿no? Pero la verdad es que tenemos muchas cosas en común, como hace un par de semanas hicimos la entrevista con Sandra Kahn. Bueno, pues también Ale es mamá, es psicóloga, ella es psicoanalista, ¿verdad, Ale? Sí, bueno, el enfoque desde el que trabajo es la escucha psicoanalítica, sí. Exacto. Bueno, ahí tenemos una diferencia. Yo soy, el enfoque que manejo es cognitivo-conductual y muy influenciada por todo este tema de psicología positiva, pero bueno, Ale es psicoterapeuta, es psicopedagoga, hiciste una maestría en psicopedagogía, ¿correcto? Sí, así. ¿En dónde la hiciste? En la Universidad Internacional de La Rioja. Wow, en España. Sí, bueno, tenía como esta posibilidad blend, ¿no? Como de tomarla en línea y después como terminar allá y tomé esa, que ahora estaría muy de moda. Cuando lo hice yo acabé la maestría hace casi 2 años y cuando la tomé no estaba como nada, ¿no? Como normalizada la parte de la maestría online, pero ahora hubiera estado yo muy de moda, pero sí. Claro. Ajá. Ok. Bueno, y además me encanta la manera en cómo Ale nos comparte su biografía. Nos dice que también es, bueno, es conferencista, da pláticas, trabaja con el TEC de Monterrey en este programa para padres. ¿Cómo se llama el programa? Es un diplomado de un año que se llama Crezcamos Juntos y está Ujú. enfocado a padres de familia y gente que trabaja con adolescentes como para desarrollar un poquito más la sensibilidad y las herramientas que nos permitan acompañarlos desde un lugar como más facilitador. Y sí, ahí andamos también. Ok. Y además, bueno, es mamá y es poeta. Bueno, yo creo que ahí también nos vinculamos mucho por el tema del arte. ¿A qué te refieres con ser poeta, Ale? Platícanos. Pues sí, yo he escrito desde siempre, ¿no? Pero hace un par de años dije, no, tengo que profesionalizar mis escritos. Yo ni siquiera les llamaba poemas, ¿no? Eran mis textos, porque pues si bien o sea, he leído mucha poesía toda la vida, pero nunca estudié, ¿no? Entonces, hace año y medio entré a un taller con una escritora, poeta maravillosa que se llama Andrea Montiel, y entonces empecé a estudiar como toda la parte de perspectiva poética y empecé a escribir ya también como desde esta perspectiva más, desde un conocimiento, como pudiéramos decir, más técnico, teórico, de toda la cuestión como de las figuras literarias y la poesía. Y entonces ahí estoy y ya tengo un poemario más o menos armado, ¿no? Y contenta de estar con mi maestra y de también explorar como esta parte mía, ¿no? Que como psicóloga sabemos que mucho de lo que hacemos también pues tiene que ver con nosotros, con nuestra historia, con lo que vamos sintiendo, con plasmarnos desde ahí. Y yo en la poesía he encontrado justo como un lugar muy lindo y de mucho provecho para entenderme desde otro lugar. Y pues Ujú. ahí ando también escribiendo. Ya les Pa- platicaré. Padrísimo. De verdad que el arte es, bueno, pues un refugio, yo creo, en estos momentos, ¿no? Es una forma de autoconocimiento y también algo que, bueno, podemos hacer. Yo me voy más por el tema de la música y de Mm, la danza, ya te platicaré en otro momento. Y bueno, por el tema de la escritura, pues yo escribo más prosa, yo escribo más, bueno, para quienes todavía no saben,
Y bueno, y te quiero compartir, Ale, Ujú. que el año pasado, antepasado ya, publicamos con Manual Moderno un libro que se llama Todo lo que quería saber sobre el estrés de la A a la Z, Ok, que es un diccionario que, bueno, pues les recomiendo adquirir, consultar en este momento, que, bueno, pues sabemos que el estrés está a todo lo que da. claro. Y justamente, bueno, pues el estrés también que debido a la pandemia estamos viviendo ahorita en casa Ujú. y que muchas veces, bueno, pues también nos hace relacionarnos de manera diferente con las personas que convivimos, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes y justamente de eso queremos platicar Ale y yo el día de hoy y compartírselos. Eh, Creo que es muy importante y bueno, Ale, quiero compartirte, quiero platicarte que en Transforma tu Estrés, pues nos dedicamos a trabajar con empresas, Ujú. pero no olvidemos que las empresas están constituidas por personas, Claro. personas que tienen familia, que pues en muchos casos, no todos, bueno, ya actualmente yo siempre digo las nuevas generaciones, pues a lo mejor ya no piensan tanto en tener hijos, pero, o sea, muchas de las personas que trabajan hoy pues tienen hijos, ¿no? Tienen hijos como tú, como yo. Este tema de la pandemia pues nos ha venido a explotar el cerebro, como decía Sandra Kahn hace 2 semanas, ¿no? O sea, no sabemos qué hacer, hay mucha incertidumbre. Yo te comentaba antes de entrar al aire que, bueno, yo al principio la verdad es que no dimensioné, ¿no? El problema correctamente, o sea, pensé que se iba a resolver rápidamente y bueno, pues ya llevamos casi 6 meses, ¿no? Totalmente. En cuarentena y no tenemos claridad de nada, ¿no? O sea, yo veo que en otros países, en Europa, bueno, pues ya la gente está reincorporando, se están volviendo o iniciando esta nueva normalidad, pero desafortunadamente aquí en México, pues no, Ujú. todavía, todavía estamos muy inciertos acerca de lo que va a pasar y bueno, todo eso repercute en la dinámica familiar Totalmente. y Ale tiene un canal en YouTube en donde sube sus pláticas, que bueno, ya estuve escuchándote, Ale, y de veras creo que coincidimos mucho, aunque tenemos diferentes enfoques. Tú hablas, quisiera empezar, ¿no? Por esto que dices, de que pues si los adultos la estamos pasando mal o no tan bien, ¿no? Vamos a plantearlo de esa manera, Ujú. pues los adolescentes están igual, ¿no? Ujú. Ujú. Y de repente dices, el adulto piensa que sus problemas son, o pensamos que, no, que nuestros problemas son los únicos importantes, ¿no? Y Ujú. minimizamos la vivencia del adolescente. Platícanos un poquito acerca de esto. Gracias, Clau. Sí, yo, bueno, al principio, ¿no? Justo empecé a escuchar mucho esta cuestión como en el consultorio con los pacientes. Yo en ningún momento dejé de consultar, sí me moví directamente ya a videoconferencia desde que empezó como la cuestión más complicada y que ya se nos dijo aquí en México que tendríamos que pues sí, generar como todas estas nuevas situaciones de, pues, cuando empezó el encierro, la cuarentena, toda esta cuestión. Entonces, creo que algo bien interesante de lo que yo he venido acompañando es que en ningún momento pausé la consulta, ¿no? O sea, la moví directo a Zoom, porque en general la mayoría de mis pacientes son jóvenes, entonces están acostumbrados o ya estaban acostumbradas y acostumbrados a esta parte de la videollamada. Y sí me tocó escuchar mucho esta cuestión de que los papás, ¿no? De pronto sentimos, y que es la realidad, sobre nosotros recae como la mayor responsabilidad, por ejemplo, de la conducción de la familia, ¿no? La parte económica, la parte social, la parte justo de sostener, ¿no? Y entonces cuando se viene toda esta complicación, pues hubo mucha gente que perdió el trabajo, que perdió oportunidades, ¿no? De cerrar contratos, de cerrar cuestiones que impactaron directamente en la cuestión como económica, por ejemplo. Y entonces desde ahí se empezaron a vivir como muchas angustias y muchas ansiedades desde los adultos,
Y de alguna forma como que se nos olvidó que además de nosotros como adultos y nuestras responsabilidades, también está la vivencia de nuestros hijos, ¿no? A mí antes de esta cuestión ya me llamaba la atención cómo de pronto, no sé si a ti te pase, Clau, que llega gente al consultorio y el chavo, ¿no? Por ejemplo, de 17 años o la chava de 17 años, que trae esta cuestión, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Y es que tenía un novio, una novia y estoy muy triste y me duele. Y en la entrevista con los papás te dicen, ay, tuvo un noviecito, pero ya que lo supere, o sea, no es importante. Yo ya le dije que se tiene que enfocar en sus estudios, que ahorita lo importante es, o sea, sí, pero eso lo estás viendo tu papá desde tu perspectiva de tal vez 40, 50 años de vida, ¿no? Que no es lo mismo que la experiencia de un chavo de 17 o de 15 o de 20 que está viviendo estas primeras experiencias y que desde ahí, ¿no? Lo está trabajando y lo está tramando. Entonces, no podemos pensar que porque las vivencias de nuestros hijos son vivencias de adolescencia, no son importantes. Claro que son importantes porque para nuestros hijos esa es su vida. Otra vez, cuando nosotros tomamos la perspectiva de yo desde mis 35 años y bla, 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 pues sí, pero como tú lo estás viendo, no es como lo está viviendo el joven. Y entonces cuando hay este menosprecio a la vivencia de los adolescentes, se genera, si ya de por sí hay una complicación que viene con la adolescencia y con toda esta cuestión como de los chavos justamente como de encontrarse desde su propia identidad, de arrancarse de lo familiar sin perder como esta contención, pero y además le sumamos que los papás y las mamás dicen que lo que pasan los chavos o las chavas o lo que sienten los chavos y las chavas son tonterías o no es tan importante. Entonces es una cuestión pues que separa mucho más, ¿no? Entonces, esta cuestión del adulto en la que la perspectiva es lo que le pasa al joven no es tan importante, en esta cuestión de la pandemia se hizo mucho más evidente, ¿no? Porque todos empezamos a hablar de todas las complicaciones como a nivel adultos o a nivel trabajo o a nivel... Y a nadie se le ocurrió que los chavos le están pasando mal, que los chavos dejaron de ir a la escuela también, que los chavos están encerrados, que los chavos como que se les coartó esta libertad, si podemos llamarla así, de tener otros espacios que no solo es la casa y la familia. Y eso duele, o sea, porque al final esa es su vida y esos son sus escenarios y en su vivencia eso es lo más importante, no solo la parte de la casa y su familia, sino también sus pares, su escuela, su vida, ¿no? Fuera de lo familiar. Y como que de alguna forma no se les dio ese lugar a los adolescentes y a los jóvenes de poder hablarse, ¿no? Y de poder decir, bueno, ¿qué están sintiendo? ¿Cómo vamos? Como que los papás justo estábamos en este rollo de tanta incertidumbre y tanto estaba tan complejo que para empezar nosotros a acomodarnos, se nos olvidó que también teníamos que ir posibilitando que los hijos se acomodaran, ¿no? Entonces, Claro. ahí sí hubo como mucho choque y como muchos rollos que vinieron desde ahí, desde este no ver que la experiencia de nuestros hijos también estaba siendo dolorosa y también estaba siendo complicada, ¿no? Okey, okey. Sí, totalmente. Bueno, es que son un montón de temas, de veras que la pandemia nos ha puesto un montón de temas sobre la mesa. Ujú, Desde luego, esto de minimizar los sentimientos, ¿no? La experiencia, ahora hablamos mucho de experiencias, ¿no? La ujú, experiencia de los chavos en estos momentos, pues, es bien importante. Y yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo era adolescente, ujú, que, o sea, tal cual lo que estamos platicando, ¿no? Me decían en algún momento, ¿no? Mis papás, no, eso no es importante. Y yo decía, pero ¿cómo no es importante si es lo que yo estoy sintiendo? Y de repente, como papás, de repente también, o sea, aunque nos haya tocado eso, también lo repetimos, ¿no? ujú, Porque además tú dices otra cosa bien cierta en tus videos, y es que a los adultos, a los papás, también las emociones de nuestros hijos nos duelen, nos ujú, complican. O sea, ujú, pensar que tu hijo se le está pasando mal, pues no es algo que te guste como papá, ¿no? Y ujú, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo minimizamos. Ahora, ujú, fíjate que ya hace unas semanas habíamos hecho otro live hablando, ujú, empezando a hablar de estos temas, pero bueno, hoy te quise invitar como experta
en trabajar con adolescentes, ¿no? No todos la vivimos igual, ¿no? Por ahí se dice que estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Ujú, Por ahí, bueno, pues seguramente has escuchado, y esto es algo que hemos platicado también anteriormente, que pues algunos augurios, ¿no? Hablan de que la pandemia va a traer una serie de graves trastornos de salud mental. Y yo digo, a ver, tomemos las cosas como son. O sea, ciertamente es una situación estresante, ciertamente pues hay que ahorita generar muchos recursos para que la gente pueda lidiar con la situación, pero ujú, no a todos nos afecta igual. Entonces, desde luego, pues hay chavos que ahorita se le están pasando muy mal o mal, ¿no? Porque no ven a sus amigos, porque no salen, porque todo el tiempo están escuchando al papá o a la mamá que está trabajando, que está atendiendo temas del trabajo, ¿no? Y a veces, pues no muy agradable, ¿no? A veces son discusiones o sea, no entre los papás, me refiero a temas laborales, ¿no? Y ujú. imagínense una familia que a lo mejor pues vive en un espacio limitado, ¿no? Que no tiene así como un espacio propio cada uno de los miembros. Entonces, o sea, también los adolescentes se hartan, ¿no? Claro. Sí, Y totalmente. Y esto que dices es bien interesante, Clau, porque justamente cada una de nuestras dinámicas familiares, aunque seamos padres y madres de adolescentes, es bien distinta. Y no solo la dinámica con los hijos, pero la dinámica, como dices, de la propia familia. Si tenemos pareja o no tenemos pareja, si tenemos, por ejemplo, alguien más viviendo en la casa, los abuelos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, además de los adolescentes, hijos más chiquitos. Todos esos factores de convivencia también se suman como en esta licuadora de situaciones que además se encrudecen en esta cuestión del encierro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la posibilidad de salir y de ir a la escuela o de ir a trabajar afuera o de ir a las clases de natación o de ir, como que de alguna forma como que nos da el airecito, ¿no? Salimos, nos distraemos y ya volvemos y otra vez, ¿no? Pero ahorita estamos todos, como bien dices, en un mismo espacio, que no necesariamente todos en una misma recámara, pues, habrá casos en los que sí, pero sí estamos compartiendo como este espacio que es la casa, ¿no? Cualquiera que ésta sea. Y entonces se vuelve bien complicado porque de pronto, cuando estamos todos en la misma todo el tiempo, hay más posibilidades de que haya fricciones, por probabilidad, ¿no? O sea, por el simple hecho del tiempo que estamos, que es más, hay más fricción. Y de pronto podemos decir, bueno, sí, habrá chavos que no le estén pasando tan complicado, pues porque tienen padres y madres que de alguna forma se están haciendo cargo, que están cercanos, que ya traían una dinámica, digamos, positiva, ¿no? Pero ¿qué pasa también con estos chavos o estas chavas que dentro de su casa las dinámicas están complicadas, que son violentas, que este salir a la calle era su único momento de desestrés, de tranquilidad, ¿no? Y ahora están justamente también como en este encierro, en esas dinámicas bien difíciles como que está muy complicado y eso se nos olvida, ¿no? También la posibilidad de que los hijos salgan a sus actividades de la escuela, de sus clases, les da como esta cuestión también de intercambiar ideas con otros chavos, con otras personas, con otros entornos. En el momento en el que estamos como ensimismados, ¿no? En la casa, todos con las mismas ideas de siempre, con las mismas cosas de siempre, también se pierde un poco la posibilidad como justo, como de ir desarrollando, ¿no? La capacidad de vincularnos, ir desarrollando la capacidad de, sí, de no, de tener pensamiento crítico, de que es padrísimo y básico del adolescente, ¿no? Como esta cuestión de escuchar ideas que le hagan contraponerse con las que él ya traía, como que toda esta cuestión que sí da el salir y da por más que digamos, bueno, pero los chavos están conectados, tienen su WhatsApp, tienen su, pues sí, pero no es lo mismo y siempre nosotros estábamos con ese rollo, dejen los teléfonos, comuníquense, ¿no? Nosotros como papás de los chavos estábamos todo el tiempo en esta demanda de deja el teléfono, conéctate persona a persona
Y esta es la mayor prueba de que sí lo hacen y de que sí les interesa, porque ahorita por más que tengan el WhatsApp, por más que tengan las redes, por más que les hace falta el contacto y les hace falta abrazar a sus amigos y les hace falta, ¿no? El jueguito de manos y les hace falta verse en otros espacios. Y yo creo que es bien importante también eso, como que sensibilizarnos frente a la cuestión de, pues nuestros hijos la están pasando complicado y eso que nuestros hijos la pasen complicado nos complica, pero yo creo que la salida no es no verlo, ni como decir, ay, no, ya sóbate, que ya se te pase, no pasa nada, no, es que sí pasa, sí pasa. Claro que, como bien dices, cada quien desde un barco diferente, habrá familias que tengamos muchos más privilegios que otras, ¿no? En todos los sentidos, pero no deja de ser una situación completamente nueva, completamente inesperada y que sí está coartando no solo nuestra libertad de adultos, pero las pocas libertades que también tienen los adolescentes como adolescentes, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que en este tema de diferentes barcos, bueno, pues cada familia tiene una posibilidad distinta. Yo creo que también la personalidad de nuestro adolescente, algo a lo mejor en lo que a veces no nos ponemos a pensar, pero yo creo que es importante, ¿no? Que los papás puedan definir cuál es la personalidad de mi adolescente, cuáles son sus necesidades. Yo, bueno, lo veo con mis hijos, uno es muy sociable y es pues el que no se le está pasando tan bien, porque además, bueno, ya es un poco más grande, ¿no? Él, bueno, pues ahora sus reus de los viernes, sus reuniones, pues las hacen a través de Zoom, ¿no? Y un día, bueno, literal se quedó, creo, hasta las 4 de la mañana, pero, o sea, la verdad es que, como él me dice, porque bueno, tenemos pues una comunicación, creo, ¿no? Y me dice, le digo, oye, ¿y qué de qué platican? Y me dice, pues es que, o sea, platicamos de lo mismo cada reunión, o sea, porque no tenemos nada nuevo que contar, lo cual, pues la verdad es que sí es muy triste, ¿no? Y a veces, bueno, repetimos, como papás nos duele, y tratamos de consolar a nuestro hijo y decirle, no, no, no pasa nada, ¿no? Y como dices tú, sí pasa, y bueno, habrá niños o adolescentes, perdón, que a lo mejor, yo lo veo con mi otro hijo es más de, pues, estar en su rollo, hacer deporte, ¿no? Y yo cuando le pregunto, oye, ¿te gustaría salir? O sea, realmente yo a él no lo veo como tan necesitado, o sea, no es una prioridad ahorita, él mientras tenga dónde entrenar, dónde jugar, o sea, que el mundo ruede, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que cada papá, cada mamá, ¿no? Nos tomemos el tiempo. Y por ahí también dices otra cosa interesante, ¿no? Que al principio decíamos los papás, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a aprovechar el tiempo de la pandemia para estar cerca de nuestros hijos y tampoco, o sea, tampoco primero porque no es real, porque las jornadas de trabajo en las empresas se han quintuplicado, ¿no? Entonces, o sea, no es real que tengamos todo el tiempo para estar con nuestros hijos, pero tampoco es sano, Ale, ¿cierto? Sí, no, cada quien necesita también su espacio, ¿no? Por ejemplo, me gustaría platicarte algo que me pasó a mí con mis hijas. O sea, mis hijas están acostumbradas a que ellas, pues como cualquier niña, no sé, de 8 o 6 años escolarizada, pues toda la mañana está en la escuela, ¿no? Y yo pues trabajo mucho en la mañana y las tardes trato de tenerlas menos llenas, ¿no? Para poder estar con ellas y para poder estar como en sus actividades. Y un par de días su papá se queda con ellas toda la tarde para que yo pueda trabajar en las Sí. tardes, ¿no? Pero pues ahora su papá está súper complicado porque él se dedica a cuestión como de medical. Entonces, pues ahorita todo eso, como dices, están, pero si estaban revolucionados, ahorita están al top. Entonces, entre semana, pues está ya muy complicado que él las pueda acompañar en la tarde. Y entonces, pues yo en la mañana estoy tratando de trabajar un poquito menos, pero pues tengo que trabajar, ¿no? Porque además, ahorita tú sabes, lo que nosotras hacemos es bien importante. Y entonces, además de la cuestión como del consultorio, empecé a dar las charlas abiertas, ¿no? Como en este sentido de, bueno, si nosotros tenemos la posibilidad o las ganas de poner un granito de arena, aunque sea muy chiquito, pues aquí estamos haciéndolo
¿no? Para tratar de aligerar también toda esta complicación. Entonces, eso me decían, es que ahora ya nunca estás con nosotros, es que ahora trabajas muchísimo. Y entonces yo les decía, no, lo que pasa es que tú estás el doble de tiempo conmigo. Esta es mi vida normal, ¿no? Tú te estás, tú te estás subiendo a mi normalidad, ¿no? Porque esta sigue siendo, yo trabajaba al mismo ritmo antes del encierro, porque tenemos el privilegio de poder hacerlo justamente por video, y eso, es que tú ya no nos haces caso, me decían, ¿no? Y entonces las tuve que sentar y decirles, no, a ver, o sea, desde como vamos a hacer las matemáticas. Tú estas horas estabas en la escuela, ahora estas horas estás acá en la casa, ¿no? Y yo no puedo dejar de hacer todo para sentarme a hacerle de mis, me encantaría, pero pues no se puede, ¿no? Y entonces de pronto, pues eso nos está pasando, como que hay esta cuestión, como esta fantasía de estamos encerrados o estamos en cuarentenados, que ya más de cuarentena ya fue más, ¿no? Pero estamos confinados y entonces tenemos tiempo libre. Y no es cierto, ¿no? No necesariamente ese tiempo que estamos en el encierro es tiempo libre que podamos, uno, utilizar para lo que queramos y dos, como vernos en este sentido de justo de hacer o de tomar roles que igual no necesariamente nos tocan. Un paciente me decía, Ale, ahorita que estaban terminando el verano, ¿no? Los chavos del TEC. Ale, es que mi papá no entiende, que no es que no estoy jugando, o sea, estoy sentado en la compu, en la mesa de la cocina, porque no tengo escritorio, y mi papá llega a querer hablar conmigo, ¿no? Cada que él se da un break de su oficina también, lo que está haciendo virtual, llega y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Y yo estoy a media clase, y luego él se enoja porque siente que no le estoy haciendo caso, pero no es que no le quiera hacer caso, es que estoy ocupado. Y eso nosotros no lo entendemos, ¿no? Nosotros entendemos muy bien que nuestros hijos no nos interrumpan. Y desde que son chiquitos y nosotros estamos hablando, y no me interrumpas. Y te esperas, por favor, a que yo termine de hablar. Pero a nosotros se nos olvida eso. Y nosotros llegamos e interrumpimos a los hijos. Y les apagamos la tele, y les quitamos el celular, y les cerramos las computadoras, como dando por hecho que lo que están haciendo no es suficientemente importante como para que podamos esperar nuestro turno, ¿no? Y entonces eso ha estado pasando, como estamos todos encerrados en el mismo lugar y tanto tiempo, hay como esta fantasía de, entonces este tiempo lo vamos a usar para volvernos la familia que siempre hemos querido ser, o para abrir todos los canales de comunicación que no hemos abierto, o para convivir, ahora sí vamos a poder convivir. Pero y entonces también, ¿no? Los chavos de pronto, no todos, pero hay muchos que dijeron, ay, qué padre que ahora mis papás estén en esta disposición porque nunca la habían tenido, ¿no? Y hay otros que de pronto esa disposición se convirtió en una demanda y en una exigencia. Y entonces los chavos como que decían, también necesito mi espacio. O sea, yo estoy acostumbrado a estar solo toda la tarde porque mis papás nunca están, porque los dos trabajan muchísimo. Y ahora los dos están ahí y quieren platicar y quieren hacer cosas y yo tengo que hacer la tarea, ¿no? O sea, permítame un segundo. Y entonces eso también empezamos a trabajar los chavos y yo, ¿no? Varios de ellos y de ellas como en esta cuestión de que también tenemos que aprenderles a poner esos límites a los papás, ¿no? También nos toca a nosotros poder expresar y decir, ma, o sea, te amo, no es falta de cariño, no es falta de ganas, pero tengo que estudiar, tengo que trabajar, o sea, mi rutina sigue también, ¿no? Hay chavos que me decían, Ale, yo he vivido en cuarentena los últimos 2 años, o sea, yo estudio, y de pronto, muy de pronto salgo. Y ahora mis papás, como ellos están en la casa y tienen más tiempo, quieren que yo esté como, ¿no? Como platicando y como, pero yo tengo mis cosas que hacer, o sea, para mí mi rutina no ha cambiado porque ni siquiera me dan permiso de salir, ¿no? Entonces mi rutina sigue igual, pero la demanda de ellos de convivencia se me atora en lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, todo al final sí es una negociación y todo al final también es adaptarnos y ir siendo flexibles, pero tenemos que sensibilizarnos los papás que los que tenemos que adaptarnos y ser flexibles también somos nosotros, porque demandamos eso del adolescente. El adolescente tiene que ser flexible, tiene que adaptarse, tiene que decir que sí a lo que yo quiero, tiene que obedecer. Y nosotros, pues también tenemos que ser flexibles, también tenemos que aprendernos a adaptar y aprender a escuchar las necesidades de nuestros hijos, no solo la nuestra, no priorizar la nuestra y decir, y así es, no, o sea, justo no. Y eso es también el chiste de tener hijos adolescentes, que ya requieren un rol de nosotros distinto al de papás de niños. No es lo mismo ser papás de niños que papás de adolescentes y jóvenes. No es la misma
función, o sea, si eres la mamá, si eres el papá, eres la misma, pero el rol y las funciones que vas a ir tomando y desempeñando son bien distintas. Y hay muchos papás y muchas mamás que querían o queremos querer, más bien queremos seguir quedándonos en soy mamá de niños. Y no, tenemos que poder mudar eso también. Y creo que la pandemia también nos está enfrentándonos a eso. O sea, mamás y papás que se habían querido como voltear para otro lado y no ver, ¿no? Lo grandes que están los chavos, las ideas que tienen, o sea, como toda esta potencial, como que de pronto nos da miedo también, ¿no? Como que yo escuchar a mi hijo hablando esas cosas, no, mejor te pongo las caricaturas otro rato, ¿no? Porque nos confronta también con nuestra propia historia, con nuestro propio desarrollo, con que ya no estoy chavito. El otro día me decía un señor, no, pues es que los 50 son los nuevos 20, y yo, no, no, sí, claro, porque el señor ya tiene 60, entonces los 50 son los nuevos 20. Y claro que no, o sea, sí, claro, la expectativa de vida ha cambiado, sí se pueden seguir desarrollando muchas otras cosas, pero que los de 50 o los de 60 digan que los de 30 son niños, no, claro que no, es quitarle también como su lugar, ¿no? Al ir creciendo y justamente al que cada vez vamos adquiriendo más responsabilidades y a los papás y a las mamás les da mucho miedo eso, ¿no? Como que los hijos vayan teniendo espacios diferentes, vayan explorándose sin ellos en otros espacios, en otros lugares, en otros vínculos. Da mucha desesperación porque es, ¿y qué va a hacer? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué va a hacer sin mí? Pues es que justo, él tendrá que ver, ella tendrá que ver qué hace sin ti, es parte de crecer. Y ahí también está en mudarnos nosotros como de papás de niños, adolescentes y jóvenes, para también poderles dar esos espacios, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho trabajo. Híjole. No, a ver, es que tocaste como 10 temas. Así soy, ya sabes. Sí, sí, yo también. Pero de veras es bien, bien importante que los papás y las mamás que nos están escuchando y que a lo mejor en este periodo de encierro, a lo mejor sus niños Que no se... pasaron a ser adolescentes, o sea, digo, yo espero que algún día salgamos del encierro, ¿no? Porque si no, o sea, también nos va a tocar, ¿no? O sea, en el encierro ver que se convierten en adultos, ¿no? Toco madera, ¿no? Pero bueno, puede ser que a lo mejor estos niños, que, porque además sabemos que este periodo de la adolescencia extendida, ¿no? Se ha vuelto, o sea, empiezan a los 10 años y acaban a los 40. Pero Este, justo, ¿por qué? Porque los papás no los dejan crecer. Porque todo, eso es lo que siempre digo, todos los adultos nos quejamos de, ay, los adultecentes y la adolescencia extendida. ¿Y quiénes son los que no los dejan ser adultos? Los papás. Y los papás son los que se están quejando, pero no les dejan tomar decisiones, pero todo les asusta, pero no los dejan ir, pero no los dejan salir, pero no. Y luego nos estamos quejando de que se siguen comportando como adolescentes. Pues es que si nunca les permitiste ser adolescentes y que desde ahí se puedan sostener como adultos, pues una varita mágica no va a llegar un día, ¡ping! Ya porque acabaste la carrera, ya, no, pues no, eso también se entrena, ¿no? no, no, de verdad que yo, y bueno, de verdad que ahorita estamos platicando como psicólogas, pero también como mamás, de Claro. veras, a veces digo, aunque seamos psicólogas o aunque tengamos el conocimiento, pues también de repente nos equivocamos. A No, ver, claro. déjame repasar algunos puntos, porque creo que es bien interesante platicar de esto. Tú hablabas del respeto, el respeto que no solamente debemos de pedir de nuestros hijos, sino también el que nosotros les debemos de otorgar a nuestros hijos, ¿no? El respeto, los límites, ¿no? Porque, bueno, como papás nos toca poner límites, pero también hay que aprender a aceptar los límites que nuestros hijos nos ponen, Ujú. sobre todo cuando están en este proceso de individuación, de ser independientes, ¿no? Y hasta dónde como papás nosotros aceptamos eso o no lo aceptamos. Ahora, bueno, volvemos al tema de las empresas. Ujú. Fíjate que con este tema de la NOM 35, que no sé si has escuchado, Sí, que claro. pues obliga a las empresas a poner atención a ciertos temas, hay un rubro que se evalúa que es la interferencia en la relación trabajo-familia. Y Ujú. curiosamente, fíjate,
en esta evaluación que hemos hecho con los clientes, pues es un factor de riesgo alto, porque a pesar de que estemos en casa, pues realmente no estamos conviviendo con la familia, porque, bueno, tú estás hablando de que invadimos de repente la privacidad, pero, o sea, yo también lo veo desde el otro lado de que, pues sí, estamos, y lo he dicho antes, estamos cohabitando al mismo tiempo, de repente digo, el papá está en su trabajo, mamá en su trabajo, como tú o como yo, y a veces también, pues los adolescentes también pueden demandarnos atención. Yo, por Claro. ejemplo, tengo una rutina establecida y trato de, pues, ser lo más respetuosa, ¿no? De decir, bueno, hasta esta hora trabajo y a Ujú. esta hora, pues ya, o sea, family time, cenamos, vemos algo, ¿no? En Netflix o lo que sea, ¿no? Y de repente, pues, o sea, el fin de semana, o sea, que no se nos olvide que los fines de semana existen, porque también lo que hemos visto en este encierro es que se borró el fin de semana y la gente está trabajando de lunes a domingo y está trabajando hasta las 11, 12, 1 de la mañana. O sea, creo que también esto es importante que nosotros reconozcamos que, ok, no los vamos como decían nuestras abuelitas, a tosigar, pero también, pues vale la pena que les dediquemos un tiempo, ¿no? Para ver cómo se sienten con este tema del encierro, cómo van. Otra cosa que decías que me llamaba mucho la atención es lo que te dicen tus hijas, ¿no? De